¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un hermoso miércoles, pese, bueno, a las condiciones climáticas, que por ahí ya no son tan calurosas y tampoco lluviosas. Pero bueno, video quizás poco interesante, como todos los míos, ¿no? Para darle la razón al señor Larry Gato. Pero bueno, quería mostrarles y seguir ratificando mi, mi gusto cuasi caprichoso por estos elencos que suelo armar de herramientas HDBaer. Obviamente, ustedes saben que tengo varias unidades más. Lo que pasa que, bueno, estas son las que tengo destinadas al bolso de tareas de electricidad o service de electricidad. Bueno, todos saben que pudiera o pudiese mostrar el martillo de 1 kilo, francesas de distintas calidades y distintos tipos, destornilladores de distintos largos y distintos tipos. Pero bueno, se dio la oportunidad de poder hacer este videíto, dado que bueno, me encuentro trabajando en soledad, no hay nadie en la vivienda y bueno, tengo una mesa blanca muy parecida a la de mi taller, entonces el video no desentona por la mala calidad de su contenido y por la escenografía. No se escuchan vientos en este momento, por suerte, estoy bajo techo. Bueno, quería mostrarles porque tengo una predilección por la pinza universal de muy similares características a esta. Bueno, Jadever 8 pulgadas, sin climper. Eh, Tiene ahí el agujerito para, bueno, utilizarlos en casos de necesitar poner grampas, tener clavos. Muchos notarán que no cierra del todo, pero los filos son espectaculares. Me ha dado muy buen resultado. Eso que no cierra del todo, habría que ver por qué se da ese factor, pero bueno, es una buena unidad, la verdad que la ha sacado del estadio en lo que la he utilizado. No sé si la luz llega a 1 milímetro, no creo que llegue a 1 milímetro, pero bueno, los puristas sé que no les gusta. Los filos asientan perfectamente, viene con sus orejitas para colgar una linga, bueno, ya todos sabemos toda esa farafafafa, nada, en 8 pulgadas, alta palanca. La verdad que la que estoy usando en lo que sería el otro bolso eh, me ha dado un resultado espectacular. La he utilizado en todo lo que se ha podido y bueno, nada, mi sugerencia es que si están pensando en comprar herramientas de esta marca o de este estilo, le den para adelante, dado que va muy bien, va muy bien. Esta, bueno, pinza de punta curva, para sorpresa de muchos, que hay pinzas de punta antológicas y de renombre que no cortan, corta muy bien. Después, bueno, tenemos el alicate cuerda de piano o para cuerda de piano. Yo lo llamo para cables gruesos en alta palanca. Todos los que yo tengo son en alta palanca. Eh, la verdad me ha dado un resultado eh, aceptable, bueno, satisfactorio. No sé cómo llamarles a los resultados que terminan en resultados positivos para la tarea, ¿no? Son pinzas y herramientas de un segmento económico para lo que son las herramientas hoy en día, una gama muy completa y créanme que a diferencia de lo que puedan decir muchos, se van asentando a medida que uno las va utilizando. La verdad,
las utilizo en forma profesional y nada, no tengo demasiado para acotar. Es un gusto que tengo, que bueno, la verdad me siento cómodo. Podía haber obviado eso de la luz ahí, pero por supuesto, tengo otra unidad que no lo tiene. Pero no importa, la sinceridad ante todo. Destornilladores, la verdad, estos, bueno, son los que, porque tengo el elenco Watford en este bolso, son los que han quedado para tareas emborneras y demás. Y bueno, tenemos una clásica francesa corta, con gran apertura, pero en este caso es 6 pulgadas, porque no se utiliza tanto y tampoco soy tan enamorado de esas, me gustan las de 8. Pero bueno, quería simplemente refrescarles mi gusto y mi sugerencia por este tipo de herramientas. La verdad, puliéndole algunos detalles, es una muy buena opción para tareas domiciliarias, tareas de taller, gente que está comenzando y quiere armarse de una herramienta económica, confiable. Es mi devolución en este ratito libre para, bueno, la tengan, las tengan presentes. No sé si todavía sigue la complicación por conseguir las unidades, dado que todos saben cómo yo he logrado dar con ellas. El amigo Gregorio las consigue in situ, pero bueno, en forma más económica incluso. Notarán alguna leve diferencia en lo que son el diseño de los grips, pero no solamente eso, se nota que son pinzas de punta orientadas a distintos segmentos o a distintas tareas. Esta es un cañón, la he utilizado mucho, he utilizado las de Inco, las de Total, las de Entop, todos saben mi admiración y mi buena, llamémosle, mi empatía con la marca Inco, pero bueno, mientras sigan siendo unidades fieles, ¿no? Si se rompiesen, se partiesen, como vino pasando, créanme que soy el primero en decirlo. De hecho, la prueba está que he comprado hasta determinados modelos y ya después decidí ir por otros lados. Ahora lo que se viene es probar un poco en Top, que si bien todos dicen, y ya eso es una teoría remanchada, de que son el mismo chino, que le cambian los colorcitos, que es todo la misma corporación y bla, bla, bla. Yo sostengo la teoría que hay unidades que sobresalen, o sea, en el mismo ítem, vamos a suponer llave francesa ajustable prusiana de 8 pulgadas, en Top, Inco y Total, y estoy seguro que alguna se diferencia un poquito en calidad. En cuanto a juego, en cuanto a anatomía, detalles, bueno, hay que saber elegir la mejor unidad de todas aquellas marcas que conforman la Santísima Trinidad y esta segunda Santísima Trinidad que todavía le sigue faltando una pata. Este elenco, creo que en el canal ya tengo un video con gran parte de las unidades que tengo de la marca. Incluso tengo llaves Allen, llaves Torx. Estoy yendo por los tubos. Estoy a la espera de que aparezca quien me provee. Pero bueno, evidentemente se está dedicando a otra cosa o está de vacaciones. De las vacaciones ya había vuelto. De hecho, he comprado varias cosas como para amortizarle un poquito desde mi lugar los gastos que eso conlleva. Pero créanme que no he notado demasiadas diferencias, demasiadas falencias que puedan venir entre estas unidades y las de la primera Santísima Trinidad. O sea,
las personas que quizás las utilizamos todos los días, bueno, y los que venimos remándola con las herramientas desde muy abajo, no tenemos demasiado problema en, en el desarrollo de las tareas en forma profesional. ¿Se puede trabajar cómodamente? Sí. Vienen con filo, todas cortan, todas pelan, todas cumplen con su función. Hay que ver cuánto se prolonga en el tiempo esta condición. Pero por el momento no tengo nada que decir con respecto a la aislación. Si bien en ningún lado dicen que son herramientas aisladas, obviamente, pero miren que yo he estado trabajando donde hay mucho voltaje y bueno, no pensé demasiado, pero al momento de bajar, de descender, dije, mirá la Watt, mirá la Jadever, mirá la Watfow, mirá, van muy bien. La Pico del Oro ya han tenido su devolución final. La verdad que la de doble cremallera es algo lindo, algo bueno, cómodo, económico. Así que nada, los destornilladores de este tipo verdaderamente son fieles. Han dicho que algunos amigos se le han retorcido, se le han roto. Bueno, todo depende del lote, la suerte. En mi experiencia de uso han dado resultado. Bueno, está el que la sirve, el que le sirve, la toma, y está el que la desestima y prefiere ver otros canales donde el margen de error es cero. Pero bueno, yo voy a lo popular, llamémosle. La verdad que la presencia de las herramientas está bien, quizás para personas que han tenido herramientas de recontranombre en sus manos, sean hasta inclusive incómodas o dañinas. Bueno, les sugiero que se pongan cremita Pond's. Permítanme sugerirles la calidad Jadever como para trabajar, dado que, bueno, tipos que no las usan en absoluto se dan el lujo de recomendar herramientas marca Trigane que, si bien tienen un proceso de garantía que cumple, responde y se hace cargo, vienen con fallas. Yo estas herramientas, obviamente, la falencia, los errores que podía haber encontrado en alguna de las unidades, los podía haber reclamado, por supuesto. Lo que pasa que como vienen de la mano de un muchacho que ya todos conocen la historia, en distribuidor, es complicarle la vida al divino botón. Y a mí son falencias estéticas o bueno, que no me complican la vida, porque yo agarro una limita y en 2 minutos la tengo cerrando a cero a la herramienta y funcionando perfecto. Cosa que no podía hacer con la herramienta Trigane, pero sí han reconocido y han aceptado y bueno, han cumplido con lo prometido. La pinza de 9 pulgadas de Trigane de multifunción para cortar, pelar, crimpar y demás. No sé si es tan sugerible, después daré los motivos, pero bueno, sé que muchos lo van a tomar de quien viene, por, bueno, cómo conocí esas unidades, de hecho lo cito, las he visto en T. Panchejo Videos. Lo único que ha hecho el tipo por defender la marca de herramientas que le han regalado, no digo defenderlas en el sentido de ser imparcial, digo en el sentido de mostrarlas. Creo que les he dado más propaganda yo, incluso reconociendo que cumplen con la garantía como lo prometen, garantía de por vida por defectos de fabricación. Ese fue un defecto de fabricación. Lo único que se vio del tipo hacer es pelar 2 cables mal,
Si fuese el canal de Star Trek, diría que es un improvisado en la electricidad, pelando de esa manera. Pero bueno, vieron cómo es. Cuando hay adoraciones, o no le vamos a decir adoraciones, fanatismos, o ese sentimiento de cuando va al baño lo hace con olor a jazmines, orina agua bendita, su boca al despertar no tiene mal aliento. Bueno, es prácticamente la sensación de poner un infeliz inútil, bueno para nada, al nivel de un dios que nada, solo promociona y vende herramientas. No estoy diciendo nada de nadie en particular, a un par les va a caber el sayo, pero bueno, yo no tengo la culpa. Tienen dos posibilidades para que no les quepa el sayo. O adelgazan o engordan. Tengo unos videos que he subido porque estos días he estado trabajando, obviamente. He estado bajando reboques, he estado picando un cielo raso. Pero lo estoy estudiando porque liberarlos los tengo subidos. Porque bueno, ahí me parece que digo alguna que otra verdad. Ustedes vieron cómo es uno cuando no tiene demasiado filtro. Les mando un saludo, gente. La invitación queda para la charlita de esta noche. Y mientras mi sobrino llega con los materiales que le encomendé comprar, quería hacerles esta devolución. Si sigue tardando, voy a hacer lo mismo con las herramientas Watfo que tengo en el bolso, asignadas para tareas eléctricas. ¿Se los puedo espolear? Sí, se los puedo espolear. Vamos a correr que no se haga nada de la propiedad. Bueno, este es el bolso de electricidad. Vamos a ver si hace un poquito de foco. Pero ahí no tenés nada de Watfo. Sí, porque lo tengo acá en la cartuchera. Todo, casi todo Watfo. Casi todo Watfo. Abajo están todas las Watfo. Así que nada. Les dejo un saludo y nos vemos. Nos vemos, obviamente, en otra charlita o en algún video intermedio hoy, sin falta. Saludos.